Bendiciones, este es el pastor Joe Domínguez. Estamos en un momento hermoso donde vamos a empezar a hablar de la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por todo lo que el Señor ha estado haciendo, amén. El Señor es grande y poderoso, amén. Toda la gloria le pertenece al Señor. ¿Qué te parece si le decimos, Señor, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a hacer? Entonces la palabra dice que todo lo que le pido al Padre en su nombre será hecho. Glorificamos al Señor porque para siempre es su misericordia. Creo que todo lo que el Señor hace es bonito, hermoso, perfecto, ¿verdad? Así que glorifiquemos al que vive para siempre. Todo lo que vive, respire a Jehová. Perdón, todo lo que respire, alabe a Jehová. Es algo muy hermoso, amén. Glorificamos al Señor por lo que Él está haciendo. Glorificamos al Señor porque no hay nada, ¿verdad? No hay nada imposible. Así que glorifiquemos al Señor. Él es grande y poderoso. Amén. Le damos toda la gloria al Señor. Creo que Él nunca nos ha dejado ni nos abandonará. Creo que hay momentos donde el Hijo de Dios está pasando por circunstancias. Hay momentos donde el Hijo de Dios está pasando por necesidades. Pero yo creo que el Señor, dice la palabra, que Él todo lo puede. ¿Sí? Él cree que todo lo sabe. Él cree que en el momento que tú necesites, en el momento que tú puedas, te vas a dar cuenta que a Dios toda la gloria no te va a abandonar, no te va a soltar. Hay momentos donde nosotros hemos pensado, amén, que Dios nos ha dejado a un lado, que Dios nos ha soltado, pero realmente Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado. Hay momentos donde vamos a empezar a entrar a la presencia, ¿sí? En la presencia del Señor. Glorifiquemos al Señor, amén. Glorifiquemos al Eterno, al que vive para siempre. Amén, mi alma alaba a Dios. Creo que es necesario conocer, entender que el Señor no nos va a abandonar. Es necesario que entendamos que a Dios la gloria. Es necesario que entendamos que sin Cristo nada es posible. Así que le damos al Señor gracias, amén. Le damos gracias al Señor. Pastor Edgar, amén, bendiciones, ya estás ahí, varón. Bueno, como saben, hemos estado hablando, hoy vamos a tener un servicio de sanidad y milagros. Tenemos invitado al pastor Edgar Hernández. Pastor, bendiciones, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pastor Orlando. Señor me Bendiciones. lo bendiga Amén, grandemente, amén, ricamente. amén, 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 amén. Pastor, estaba dando unas palabras, estaba diciendo que para Dios no hay nada imposible, pastor. Creo que antes de empezar el tema, creo que usted y yo estamos familiarizados con los generales de Dios, de esos hombres que no solamente se metían en la palabra, sino que querían que se cumpliera la palabra. Una cosa es leerla, otra cosa es vivirla. Creo que en un momento usted y yo hablamos acerca de que queremos conocer más allá de este asunto de la sanidad, de los milagros, ¿verdad? Eh, y qué importante que hay gente de Dios que no solamente quiere escuchar que Dios sana. Es importante, Pastor Edgar, que queremos saber lo que Dios hace. Amén. Queremos comprender que lo que Dios dice es real, ¿verdad? Hemos visto gente que es sanada, pero nosotros como hijos de Dios también queremos que Dios lo haga. Bueno, con ustedes el pastor Edgar Hernández, pastor y evangelista internacional, ¿verdad? Que el Señor lo use en sanidad y milagros. Pastor, es todo tuyo, el tiempo, adora a Dios, haz lo que tengas que hacer, ¿verdad? Que Dios te bendiga, estamos en contacto. Dele, pastor. Déjate usar por el Señor. Amén. Gracias, Pastor Orlando, por el privilegio que me concede de compartir este espacio con usted, con los amados hermanos, amigos que estén conectados en esta hora. Gracias al Señor Jesús y gracias, Pastor Orlando. Y bueno, saludo a todos los hermanos, amigos
que están conectados en esta hora a través de esta señal, de este canal. A todos, amigos, hermanos, donde quiera que se encuentren, en Villavicencio, en cualquier parte de Colombia, en otro lugar del mundo, en otra ciudad, en otra nación, les envío un abrazo desde aquí, que nuestro amado Padre Celestial les bendiga a todos grandemente. Y sí, lo que decía el pastor Orlando, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice Lucas, el autor del libro, ¿no? Dice, en el primer tratado comencé a hablar de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí está en Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y es clave lo que dice ahí el autor del libro, ¿no? Que dice que todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, podemos decir que el Evangelio se escucha, pero también se ve. El poder del Evangelio se ve. El Evangelio no solo se escucha, no solo es enseñanza, no solo es doctrina. Además, es poder de Dios, es acción, son hechos, son obras, son manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios. Entonces vamos a hablar un poquito de eso en esta tarde y voy invitando a todos los hermanos, amigos que nos están mirando, escuchando, que si alguno está enfermo ahí en su casa, si alguno está enfermo, disponga su corazón en esta tarde. Crea. Y hoy el Señor Jesús va a tocar y le va a sanar ahí donde está, ahí donde se encuentra. Hoy el Señor Jesús va a derramar su poder sanador y liberador sobre su vida. Y el Señor Jesús hoy le va a liberar. Si usted está bajo presión de las tinieblas, si usted está bajo alguna atadura, si está bajo alguna aflicción, hoy el poder del Espíritu Santo va a tocar su vida y esa cadena se va a romper. Si usted tiene alguna enfermedad en su cuerpo, puede ser una dolencia, puede ser una enfermedad crónica, no sé, diabetes, reumatismo, un tumor, cáncer, si está sordo, lo que sea. Nada hay imposible para el Señor Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo Señor Jesús que caminó por Galilea, por Judea, sanando, liberando, haciendo milagros. Es el mismo Señor Jesucristo que está con nosotros. Es el mismo Jesús que está con usted ahí donde usted se encuentra. Entonces, si usted está enfermo, haga un alto, escuche la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que produce fe y es poderosa, y conéctese con nosotros. Corte ahora por un momento con toda otra distracción, con toda entretención, y conéctese con nosotros. Y hoy Dios le va a tocar. O si tiene un familiar enfermo, un amigo enfermo, envíele esta señal, ¿verdad? Amén. International Way, la iglesia del pastor Orlando, por donde se está transmitiendo, que se conecte con nosotros a través del Facebook
Envíele esta señal si tiene un amigo o un familiar enfermo, oprimido, atormentado, que se conecte ahora con nosotros. Amén. Bueno, entonces, ¿por qué creemos en milagros? ¿Por qué creemos en sanidades? ¿Por qué que Dios sana, libera, hace milagros? Razones hay muchas. Tenemos muchas razones para creer. Pero en esta tarde vamos a meditar y a mirar, aunque sea unas 2 o 3 razones bien importantes por las que usted y yo creemos que el Señor Jesús sana, libera, transforma vidas, hace milagros, obra maravillas. ¿Ok? La primera razón por la que creemos en milagros, en sanidades, es porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural, todopoderoso, hacedor de milagros desde el principio. Desde el principio. ¿Cómo hizo Dios este mundo? Lo hizo de la nada, por el poder de su palabra. Dios dijo, sea la luz, y apareció la luz de la nada, ¿verdad? Y Dios habló, sepárese la tierra de las aguas, y se separó. Dios dijo, haya lumbreras, haya el sol, la lumbrera mayor, la luna, las estrellas. Dios decía y las cosas sucedían. Entonces, así nuestro Dios, por el poder de su palabra, hablando, crea todas las cosas. Dijo, haya hierba, ¿verdad? Hayan árboles frutales, hayan seres vivos allá en los mares, hayan peces, se crean los grandes monstruos marinos, y todo lo que Dios iba hablando se iba creando, se iba creando, se iba creando, iba sucediendo. Luego Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Y del barro Dios nos hizo y sopló su espíritu sobre nosotros y fuimos un ser viviente. Entonces, todos esos son hechos milagrosos, son hechos sobrenaturales. Y desde el principio Dios se revela como un Dios de milagros. Por ejemplo, Abraham no podía tener hijos, y Dios les concede tener un hijo a Abraham con su esposa Sara, que era estéril. Y ya cuando eran bien ancianos, cuando Abraham ya tenía 100 años y Sara 90 años o 90 y tantos, y tienen un hijo, eso es un milagro, eso es algo sobrenatural. Cuando Dios saca a Israel de la tierra de Egipto, Dios lo sacó, dice la palabra del Señor, con mano poderosa. Dios envió 10 plagas, 10 plagas a Egipto, y cada una de estas plagas fue un hecho milagroso, sobrenatural. Convirtió el agua del río Nilo en sangre, eso es algo sobrenatural, ¿verdad? Las multitudes de plagas que vinieron, ¿verdad? La vara de Moisés que se convertía en serpiente y se comió las serpientes de los otros magos y hechiceros de Egipto. Entonces, Dios en la tierra de Egipto hizo señales, hizo maravillas, hizo prodigios, porque ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es hombre, nuestro Dios no es limitado, nuestro Dios no es humano, nuestro Dios es Dios, todopoderoso, eterno, que está por encima de lo natural. Y Él saca al pueblo de Israel de Egipto y les abre el mar rojo. Imagínense, les abrió el mar para que todos cruzaran en seco. De Egipto salieron aproximadamente unas 3 millones de personas. 3 millones de personas aproximadamente salieron de Egipto. Niños, jóvenes, ancianos, cruzan este mar rojo.
Y cuando los egipcios quieren hacer lo mismo, Dios cierra el mar y se ahogan, ¿verdad? Entonces, en todo Dios interviene en su pueblo de una manera sobrenatural. Y en Éxodo capítulo 15, versículo 26, la palabra de Dios nos habla que el pueblo de Israel llegan a unas aguas amargas, amargas que no los podían tomar. Dios le dice a Moisés que corte un árbol, lo arroje ahí, y Dios hace el milagro. Cuando el árbol cae en el agua es dulce, potable, que ellos podían tomar, otro milagro. Y ahí, en ese capítulo 15, versículo 26 de Éxodo, Dios les dice: yo soy Jehová, que los saqué de la tierra de Egipto, de la servidumbre, de la esclavitud. Y Dios les dice: si ustedes oyen mis mandamientos, atienden a mi voz, yo no les voy a enviar ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, Dios se revela como un Dios de milagros, un Dios que libera y un Dios que sana desde el principio. Dios dice: yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, esa es la naturaleza de nuestro Dios: liberar al oprimido, salvar al que está perdido, sanar al que está enfermo. Nuestro Dios es libertador, es salvador, es sanador, es todopoderoso, es hacedor de milagros. Y si nosotros continuamos a través de la palabra de Dios, vamos a mirar a Dios en toda la historia de la Biblia y de la humanidad, obrando, interviniendo sobrenaturalmente. El Salmo 105 dice que Dios sacó a su pueblo de Israel, dice: lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Entonces, hermano y amigo que me ve, meditemos en esto por un momento. De Egipto salen aproximadamente 3 millones de personas. Y Dios dice en su palabra, en el Salmo 105, que no había ni uno enfermo. O sea, eso es un milagro impresionante. 3 millones de personas aproximadamente y ni uno enfermo. ¿Verdad? Si hoy nosotros miramos, por decir algo, pensemos en una iglesia donde van 200 personas. Y uno llega a esa iglesia y dice: ¿cuántos hay enfermos? Hay como 80 o 100 enfermos. ¿Verdad? Pensemos en una ciudad, por decir algo, de 1 millón de habitantes. Y en una ciudad de 1 millón de habitantes hay miles y miles y miles de enfermos. Los hospitales y centros de salud están colapsados. Entonces, que fueran 3 millones de personas aproximadamente por un desierto y todos, absolutamente todos sanos, eso es un milagro. Eso es un milagro impresionante que solo Dios puede hacer, porque esa es su voluntad. Y así, a través de la palabra de Dios, miramos al Señor obrando milagros, señales, maravillas. Dios hizo cosas sobrenaturales en la vida de Jacob, en la vida de José, ¿verdad? Dios hizo milagros tremendos con Josué en la época de la conquista de la tierra prometida. Dios abre el río Jordán, Dios detiene el sol, o bueno, detiene la tierra. El asunto es que Dios alarga un día. Solo milagros. Dios hace milagros, cosas sobrenaturales en la vida del rey David, ¿verdad? A través del profeta Elías, del profeta Eliseo. Entonces, esa es la primera razón. ¿Por qué creemos en milagros, en señales, en sanidades, en maravillas? Porque tenemos un Dios real, vivo, todopoderoso, que desde el principio se ha revelado y se ha manifestado
como un Dios hacedor de milagros, un Dios hacedor de cosas sobrenaturales, un Dios que libera, que sana, que interviene sobrenaturalmente y poderosamente en la vida del ser humano y en las circunstancias del ser humano. Y amigo, hermano que me ve en esta hora, ese Dios todopoderoso no ha cambiado y quiere intervenir también en su vida, en sus circunstancias. Sí, Dios quiere intervenir de una manera natural, de una manera milagrosa en su vida, en sus circunstancias. Usted puede estar hoy enfermo. Dios quiere intervenir en su vida con su poder sanador. Usted puede hoy estar bajo una opresión diabólica. Dios quiere intervenir en su vida trayendo liberación, sacándolo de la esclavitud, como sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Usted puede estar hoy en una crisis emocional, quiere hasta morirse, puede estar pensando hasta morirse, puede estar en una crisis económica, material, pero el Dios de los cielos, el Dios eterno, el Dios todopoderoso quiere intervenir en su vida y en sus circunstancias y traer cambios, traer salvación, traer sanidad, traer liberación. Es lo que tienes que hacer, creerlo con tu corazón y decirle, sí, Señor Jesús, sálvame, Señor Jesús, libérame, Señor Jesús, sáname, Señor Jesús, cámbiame, sálvame, sáname, libérame, cambia mi vida. Eso es lo que tienes que decirle. Decirle, yo creo en ti, Señor Jesús, yo creo en que tú haces milagros. Ven a mi vida, Señor Jesús. Ven a mi vida, libérame, restáurame, sáname, levántame. Y el Señor Jesús lo va a hacer. Bueno, le quiero dar la segunda razón. Amén. Segunda razón por la que creemos en sanidades, en milagros. Y esa razón poderosa se llama la obra salvadora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa segunda razón se llama la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. La obra redentora de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Ahora, nadie puede negar que Jesús vino a esta tierra, vivió en Jerusalén, allí murió y resucitó. Amigo y hermano, eso es un hecho histórico. Eso no se puede desmentir ni negar. Eso históricamente se puede comprobar, ¿verdad? Y allí en Israel, lo que se conoce como la Tierra Santa, allí están las evidencias, la tumba vacía, el monte Calvario, allí está la historia donde Jesús vivió, caminó, murió y resucitó. Amén. Ahora, Jesús vino del cielo a esta tierra a morir por nosotros, a morir en nuestro lugar. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros pecamos, desobedecimos a Dios desde los días de Adán y Eva. Escogimos seguir el pecado, escogimos obedecer a Satanás, escogimos obedecer nuestros caprichos, nuestras pasiones. El hombre, el ser humano es un pecador, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios también dice ahí en Romanos capítulo 2 que no hay justo ni siquiera uno, que no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Todos nos descarriamos como ovejas, todos hicimos lo malo. Amigo, hermano, ese es un hecho. Todos somos pecadores.
Unos pecamos de una manera, otros de otra, pero todos desde pequeños nacemos, ¿verdad? Con esa naturaleza caída, con esa inclinación al mal. Y la paga del pecado es la muerte, es la condenación. Y los frutos del pecado, las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado es la condenación eterna o el infierno. Otra consecuencia del pecado es la enfermedad. La enfermedad es consecuencia del pecado, porque Dios nos creó perfectos en todo sentido. Las maldiciones, las ataduras diabólicas, ¿verdad? Todo eso es consecuencia del pecado. Entonces Jesús viene como nuestro Salvador a morir en la cruz en nuestro lugar, por nosotros, por nuestros pecados, para darnos libertad, para darnos perdón, para darnos vida eterna. Si usted lee el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, dice la palabra del Señor, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, mas nosotros le tuvimos como herido, como abatido, como herido por Dios y abatido. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Entonces, hermano mío, amigo, el Señor Jesús muere como un sustituto en lugar nuestro. El Señor Jesús va a la cruz en nuestro lugar para salvarnos, para redimirnos del infierno, de la enfermedad, de la maldición, de la opresión diabólica. El Señor Jesús en la cruz llevó todos nuestros pecados. Y el Señor Jesús en la cruz ya llevó, la palabra de Dios lo dice, ya llevó todas nuestras enfermedades. Y eso lo confirma el Señor en primera epístola de Pedro, capítulo 2. Ahí está, versículos 20 y 22. Si usted puede, abra ahí su Biblia, por favor, o permítame, le leo. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. 24 dice, quien llevó, note la expresión, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, mire, Isaías dice que Jesús ya llevó nuestros pecados y ya llevó nuestras enfermedades. Amén. Es un hecho. Y aquí la palabra de Dios dice en primera de Pedro lo mismo, que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz y por sus heridas, por sus llagas que Él sufrió, fuimos nosotros curados. Entonces, ¿por qué creemos que el Señor Jesús sana? Porque Él ya llevó en la cruz toda enfermedad. Él ya llevó en la y por sus heridas fuimos nosotros curados. Por eso usted tiene derecho a ser libre, usted tiene derecho a ser salvo, usted tiene derecho a ser perdonado, usted tiene derecho a ser sano, usted tiene derecho a vivir sano, libre, bendecido. Usted tiene derecho a vivir como hijo de Dios, salvo, lleno de vida y de vida en abundancia. Jesús ya pagó por su pecado y por el mío. Jesús ya pagó en la cruz por nuestra culpa. Jesús ya pagó por nuestros pecados y nuestras enfermedades.
Jesús ya llevó en la cruz todos nuestros pecados. Jesús ya llevó en la cruz toda enfermedad y toda dolencia. Así que no siga llevando lo que Jesús ya llevó en la cruz. Amén. No siga llevando lo que Jesús ya llevó en la cruz. Usted no tiene por qué seguir esclavo del pecado, esclavo de Satanás, porque Jesús ya llevó nuestros pecados en la cruz y nos ofrece el perdón, total perdón. El perdón que el Señor Jesús nos ofrece es completo, total, porque el sacrificio de Jesús fue suficiente. Usted no necesita añadirle nada más al sacrificio de Jesús para ser sano, para ser libre, para ser perdonado. Jesús hizo un sacrificio perfecto, completo, suficiente. Jesús sufrió lo suficiente para que usted sea sanado. Jesús sufrió lo suficiente para que usted sea salvo. Jesús ya sufrió lo suficiente para que usted sea liberado. Jesús sufrió lo suficiente y derramó toda su sangre para que usted sea libre, para que usted sea salvo, para que usted sea sano. Solo tiene que creerlo y recibirlo. No tiene que hacer otro sacrificio, no tiene que subir ninguna montaña de rodillas, no tiene que pagar ningún dinero para ser salvo o para ser sano. No tiene que hacer ninguna obra más para ser salvo o para ser sano. Tienes que creer en el Señor Jesús con todo tu corazón y recibir la palabra, recibir a Jesús, recibir lo que Jesús ha hecho por ti. Tienes que recibir el perdón, la sanidad, la liberación que Jesús ya pagó por ti, que Jesús ya compró para ti. Solo tienes que recibirla. Amén. Ahora, Amén. quiero hacer aquí, Señor, Amén, quiero amén. hacer un pequeño paréntesis. Amén. Ahora, claro, el Señor Jesús nos salva y nos libera, nos sana, nos da vida eterna. Y de ahí en adelante Él cambia nuestra vida, ¿verdad? Y empezamos a seguirlo. Y Dios nos llama a vivir en obediencia, a vivir en santidad. Amén. Y sin santidad nadie verá al Señor. Pero para que tú recibas la salvación, la liberación, el perdón, solo tienes que creer y aceptar lo que Jesús hizo por ti. Eso se llama la gracia del Señor Jesucristo. Él nos da su amor, nos da vida, nos da salud, nos da salvación, nos da lo que no merecíamos por su gracia, por su amor. Amén. Entonces, hermano y amigo, esa es la segunda razón por la que creemos en sanidades y en milagros. Jesús ya venció el poder del pecado en la cruz. Jesús ya llevó la enfermedad en la cruz. Usted no tiene por qué decir, ay, es que esta es mi enfermedad. Ay, mi enfermedad. No, esa enfermedad no es suya. Usted no vino a la tierra, Dios no lo creó enfermo. Esa enfermedad Jesús ya la llevó en la cruz. El cáncer Jesús lo llevó en la cruz. El SIDA Jesús lo llevó en la cruz. El coronavirus en el mundo es Jesús ya lo llevó en la cruz. Y si alguien me ve y me escucha que tenga coronavirus, si cree hoy también va a ser sano. Jesús llevó el lupus, Jesús llevó los tumores, las infecciones, Jesús llevó el cáncer, Jesús llevó el lupus, el Alzheimer, Jesús llevó toda enfermedad, Jesús llevó el Parkinson, Jesús llevó toda enfermedad en la cruz y todo pecado nos siga llevando lo que Jesús ya llevó por usted.
Y la palabra del Señor nos enseña que allí en la cruz del Calvario Jesús derrotó a Satanás, destruyó el poder del diablo. Eso está en Hebreos capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice que Jesús se hizo hombre, se hizo humano como nosotros, y que Jesús por medio de su muerte en la cruz destruyó. La palabra destruyó quiere decir eso, lo venció, lo acabó, lo derribó, lo destruyó. Dice, destruyó al que tenía el poder, el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, hermano y amigo, en Cristo Jesús y por la sangre preciosa de Jesús podemos vivir en libertad, en vida eterna, con gozo, salvos y sanos, sanos. Amén. Aleluya. Y le voy a decir la tercera razón por la cual creemos, o yo creo, en sanidades y en milagros. Amén. Y no olvide que después de esta meditación en la palabra vamos a orar. Usted solo cree. Y vuelvo y le recuerdo, si tiene un amigo un enfermo, envíele esta señal, la señal del pastor Orlando, del ministerio, y que se conecte en esta tarde con nosotros. Y solo crea, solo crea. El poder de Dios no está limitado. El poder de Dios, hermano, va más allá del tiempo y del espacio. El poder de Dios traspasa ese dispositivo donde usted me ve. La unción de Dios traspasa esa pantalla de su computador, de su celular, y la unción de Dios le toca. Y usted va a experimentar. Entonces, la tercera razón por la que creo en milagros, en sanidades, en que Dios sana y libera y hace milagros, además de lo que les he hablado, lo que dice la palabra del Señor, es porque lo hemos vivido. Amén. Hermano, amigo mío, yo crecí viendo milagros. Yo crecí viendo a Dios hacer milagros. El Evangelio, la palabra de Dios, llegó a mi hogar cuando yo era un niño muy pequeño, a causa de un milagro que Dios hizo en la vida de mi papá. El hombre ya no le daban esperanza de vida, estaba inconsciente, en coma, y mi mamá oró al Señor Jesús y el Señor Jesús lo levantó. Y desde ahí en adelante yo crecí viendo milagros. Yo he visto personas sanas de SIDA, de cáncer, personas con pocos días de vida que Dios las sana, las levanta. Yo he visto personas sordomudas sanas, he visto personas ciegas sanas, he visto tumores desaparecer, he visto huesos torcidos que se enderezan, he visto brazos cortos que crecen, he visto piernas cortas que crecen. Yo crecí viendo milagros. En mi vida he experimentado milagros que el Señor Jesús ha hecho. A mí el Señor Jesús me sanó de la cadera, la columna, me sanó de un problema cardíaco. A mí el Señor Jesús me calzó una muela o me la sanó porque no tengo la calza, tenía la muela dañada y de repente me apareció sana, sana la muela sin calza. En las campañas donde el Señor me lleva, miro docenas y docenas de personas que el Señor les calza la dentadura y las revisamos. No es imaginación. Hermanos, amigos, yo no les estoy hablando de falacias ni de cosas imaginarias. Personas que ahí tenían su hueco en la muela y de repente aparece la muela calzada o sana, porque el Señor Jesús hace el milagro. Personas que entraron en muletas y salen caminando sin muletas. Entonces, esto es una realidad. Hemos visto al Señor Jesús obrando milagros. En mi cuerpo el Señor Jesús ha obrado milagros. El Señor me ha sanado a mí de cosas
tremendas, tremendas. No, no solo esa, tengo otros testimonios, ¿verdad? Un día hasta me dijeron que tenían que quemarme en algo con láser. Y yo cogí la orden médica y la guardé y dije, el Señor es mi sanador, y eso desapareció, nunca más volvió. Entonces, y podría contarle muchos más testimonios. ¿Por qué? Porque lo que la palabra de Dios dice es cierto. Porque el Señor Jesús murió, resucitó y hoy está vivo. Y lo que el Señor Jesús hizo aquí en los evangelios, el Señor Jesús lo sigue haciendo hoy. Hermano, Jesús no es religión. Jesús es una persona real y es Dios todopoderoso. Ser cristiano no es pertenecer a una religión, no. Ser cristiano es tener al Dios todopoderoso, al creador de los cielos y la tierra, viviendo en nosotros. Ser cristiano es tener a Jesucristo, el que murió y sufrió en la cruz, el que resucitó de los muertos, morando en nosotros. Ser cristiano es tener a Jesucristo, el que destruyó a Satanás, el que destruyó el poder del pecado, a Jesucristo, el que destruyó el poder del diablo, el que destruyó a todos los demonios en la cruz, viviendo y morando en nosotros. Eso es ser cristiano. Dice la palabra, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y si Cristo está en ti, tú tendrás vida, vida eterna. Si Cristo está en ti, tú tendrás fe. Si Cristo está en ti, tu cuerpo tendrá la vida de Dios. Tu cuerpo tendrá la vida y la salud de Dios. Si Cristo está en ti, tú tendrás el poder de Dios, la autoridad de Dios. Si Cristo está en ti, tienes vida eterna. Si Cristo está en ti, no tienes por qué temer. Si Cristo está en ti, eres hijo de Dios. Dios es tu Padre. Dios te respalda. Si Cristo está en ti, Satanás te teme y te debe de tener miedo. Si Cristo está en ti, debes vivir una vida en abundancia. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En medio de esta pandemia, de este coronavirus, de este aislamiento, Jesucristo es la respuesta y la solución para todas estas circunstancias que estamos viviendo. Jesús es el Salvador. Jesús es el libertador. Jesús es el proveedor. Él multiplicó los panes y los peces para darle de comer a las personas. Jesús es el que bendice. Jesús es el que provee. Jesús es el que da vida. Jesús es el que libera. Jesucristo es el que venció la muerte. Jesucristo es el que venció a Satanás. Jesucristo, el que se levantó de la tumba. Jesucristo es el que te sana, que te sustenta. Lo que usted y yo necesitamos se llama Jesucristo. Jesucristo. Y Jesucristo nos da vida eterna para que el día que nos llegue la hora de morir, no enfrentemos la muerte con miedo, para que el día en que nos llegue la hora de morir, no vayamos al infierno, sino el día en que llegue la hora de morir, miremos el rostro de Jesús y tomemos la mano de Jesús y salgamos de esta tierra y entremos al cielo, entremos a la gloria de Dios, mano del Señor Jesucristo. Amén. Todo eso nos da Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Amén, amén. Primero que todo, usted que me ve, dígale ahí, Señor Jesús, yo te necesito. Dígaselo con todo su corazón. Quizás usted ha ido a una iglesia, pero usted realmente no conoce al Señor. Quizás usted ha escuchado el Evangelio, pero realmente no conoce a Jesús. Solo ha tenido idea y religión. Pero esta tarde dígale, Señor Jesús, yo te necesito.
Ahí donde está, si puede, alce su voz. Yo creo que puede alzar su voz. Aún si puede, alce sus manos al cielo y dígale, Señor Jesús, yo te necesito. Dígale, Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Dile, perdóname, Señor Jesús, todos mis pecados. Perdóname, Señor Jesús, todo lo mal que he hecho. Dile, perdóname, Señor Jesús, por haber sido un incrédulo. Perdóname, Señor Jesús. Y dígale, Señor Jesús, hoy te pido, lávame, límpiame con tu sangre preciosa de toda maldad. Dile, Señor Jesús, te pido, lava mi corazón, lava mi mente, lava mi alma con tu sangre preciosa. Lávame y límpiame de todo pecado. Ahora dígale, Señor Jesús, yo quiero conocerte. Díselo, Señor Jesús, te pido a partir de hoy, déjame conocerte, Señor. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Ven a mi vida, Señor Jesús. Dile, ven con tu poder. Díselo, ven con tu poder. Ven con tu Espíritu Santo. Ven con tu gloria. Dile, ven a mi vida, Señor Jesús, y déjame conocer. Yo quiero conocerte. Díselo. Dile, yo quiero conocerte de verdad, Señor Jesús, a partir de hoy. Ahora dile, Señor Jesús, yo creo. Díselo con todo tu corazón. Dile, Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Creo, Señor Jesús, que allí en la cruz llevaste todos mis pecados. Y allí en la cruz llevaste todas mis enfermedades y todas las dolencias. Las llevaste en la cruz. Dilo, creo, Señor Jesús. Creo que allí en la cruz me salvaste, me sanaste. Creo, Señor Jesús, que allí en la cruz destruiste a Satanás y destruiste el poder del diablo. Creo, Señor Jesús, que resucitaste. Creo que estás vivo. Creo que eres el Hijo de Dios. Y dile, creo que estás aquí conmigo, Señor Jesús. Aleluya. Ahora dile, Señor Jesús, te pido en esta tarde, díselo con todo tu corazón, dile, te pido, hoy tócame, hoy sálvame, hoy sáname, hoy libérame. Vaya al Señor Jesús, dile, Señor Jesucristo, te pido, hoy libérame, Señor, de toda atadura, de todo pecado, de toda cadena del diablo, de toda opresión. Dile, Señor Jesús, te pido, hoy libérame, hoy sáname, hoy sálvame, hoy, Señor, tócame, por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ahora voy a orar por usted. Todo el que me ve. Sobre todo si quiere recibir esta oración. Si quiere recibir el toque de Dios. Si está enfermo. Si está oprimido. Todo el que me ve en un acto de fe, coloque ahí su mano en el dispositivo donde me ve. Coloque ahí su mano en ese computador, en ese celular, en la tablet, ahí donde me ve. Y pongámonos de acuerdo. Si usted está enfermo, si usted necesita que hoy Dios le toque. Nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío,
presento cada persona. Papá lindo, ahora presento cada hombre, cada mujer, quizás niños, jóvenes, personas enfermas, oprimidas, necesitadas, angustiadas, que están ahí al otro lado, Señor. Me uno con ellos, me pongo de acuerdo con ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora, Padre, todos los enfermos, en el nombre del Señor Jesucristo, ahora ato todo espíritu inmundo de enfermedad, espíritu de enfermedad que está en los cuerpos, ahora te reprendo, demonio de enfermedad, en el nombre de Jesucristo. Ahora te mando, te ordeno, espíritu de enfermedad, sal fuera de los cuerpos, fuera ahora, fuera toda enfermedad, fuera toda dolencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, fuera todo virus. Si me ve alguien con coronavirus, en el nombre de Jesús, fuera todo. En el nombre de Jesús, se libre, se sano en esta tarde. Todos los enfermos reciban el toque de Dios ahora. El poder de Dios fluye ahora a través de este medio. El poder sanador de Dios fluye sobre su cuerpo, fluye sobre sus órganos, fluye sobre sus huesos. Poder de Dios fluye ahora sobre tu vida. El poder de la resurrección fluye ahora sobre ti. El poder del Espíritu Santo fluye ahora en esta tarde. Créalo, en el nombre de Jesús de Nazaret, reciba fuego de Dios ahora. Reciba poder de Dios ahora. En el nombre de Jesucristo, sé sano ahora mismo. Tus riñones son sanos. Hay una persona que está siendo sana ahora de los riñones. Hay alguien ahí siendo sano de los riñones. Esos riñones quedan sanos ahora. Tus órganos son sanos ahora. Hay alguien que Dios le está limpiando sus venas, sus arterias. Alguien tenía ahí un problema, sus arterias obstruidas. Dios le está limpiando ahora sus venas, sus arterias. En el nombre de Jesús, sé sano de la presión arterial. Esa tensión se normaliza, esa presión arterial se normaliza ahora. Queda sano en el nombre de Jesús. Un problema ahí en la vejiga, esa vejiga queda sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Un problema ahí en la piel, esa piel queda sana en el nombre de Dios. Esto es real, porque Dios es real. El poder de Dios es real. Recíbalo ahí donde está, reciba del Espíritu Santo, reciba, dile Señor, tócame, dile lléname de tu presencia, dile lléname de tu Espíritu Santo. Todo el que me ve en esta tarde, todo el que me ve, sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo. Reciba una unción fresca ahora, reciba unción de Dios ahora, reciba de la gloria de Dios, reciba de la gloria de Dios. Ese lugar donde tú estás se llena ahora de la gloria de Dios. Tu sala, tu habitación se llena de la gloria de Dios. Tu casa se llena de la gloria de Dios. Se llena del Espíritu Santo. La atmósfera espiritual en tu hogar se llena de la presencia de Dios. Se llena del Espíritu de Dios. Fluye el poder de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Alábelo, mi hermano, al Señor Jesús. Dale gracias al Señor Jesús. Toda cadena del diablo se pudre. Personas atadas, personas oprimidas por el diablo. En el nombre de Jesucristo y por la sangre de Jesucristo, se libre ahora. Esa atadura del diablo, en el nombre de Jesucristo, se rompe ahora de tu vida. Esa cadena
Esa cadena de las tinieblas en tu vida se rompe ahora. Toda opresión del diablo se rompe ahora, se pudre ahora en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, se libre en el nombre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Diga, soy libre en el nombre de Jesucristo. Declárelo, soy libre, sangre de Jesucristo. Diga, me cubro ahora con la sangre de Jesucristo. Diga, soy libre, soy sano por la sangre de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, nuestro Dios. Toda la alabanza, la gloria, las gracias a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Aleluya. Bueno, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por ese tema hermoso. Hay algo que la gente ha olvidado, es que Cristo no está pegado en la pared. El Dios de nosotros no es un Dios de la mitología griega. El Dios de nosotros es un Dios real. Lucas 18:27 dice, voy a leerlo en inglés y en español. En inglés dice, and he said, the things which are impossible, with men are possible with God. Y él les dijo, lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. Creo que algo importante, lo que el Señor hablaba a través del pastor Edgar, es tremendo, ¿verdad? Le damos toda la gloria a Dios por la palabra, sé que Dios ha hecho en corazones. Pastor Edgar, gracias por atender la voz de lo que Dios trae, ¿verdad? La voz de Dios. Es importante que cuando el Señor nos dice que hablemos la palabra, hay que obedecer. Y gracias, pastor, por estar ahí, por estar atento. Antes de terminar el live o el vivo, quiero comunicarles, hermanos, que vamos a levantar en el Señor. Hemos hablado con el pastor Edgar, que vamos a hacer un en vivo. Vamos a hacer un tema de preguntas muy importantes, que los hijos de Dios se hacen preguntas. Por ejemplo, la salvación. Hay muchas cosas que no entendemos. Entonces vamos a hacer un programa especial. Vamos a estar hablando con el Señor y el pastor vamos a hablar de ese punto. Vamos a estar hablando de temas importantes, donde por qué la salvación, qué es la salvación, qué pasa después de la salvación. Es verdad que solo acepto a Cristo y ya. Nos vamos a hablar muchos tópicos, muchos temas de eso. Damos gracias a Dios porque el pastor Edgar atendió ese llamado. Bueno, pastor Edgar, Dios le bendiga. Y esto fue Iglesia Internacional, ¿verdad? Vino Nuevo. Y este es el pastor Joe. Que Dios le bendiga, que sigan adelante, que Dios los bendiga. Y como decimos en inglés, ¿verdad? National Church New Wine. Que Dios le bendiga y que sigamos en Cristo. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones, pastor Eduardo. Gracias por el privilegio. Gracias por el privilegio. Es un honor, pastor. Es un honor. Bendiciones.